entras a lo profundo del corazón. Ay, Señor, cuántas han venido y cuántos han venido, Señor, con una situación que han venido arrastrando las chancletas, hablando en el sentido espiritual por la situación que tienen en el hogar. Te han dicho, Señor, no puedo más. Te han dicho, Señor, haz tú la obra. Muchas veces el camino se nos hace duro. Muchas veces la carga se nos hace pesada. No sabemos qué hacer. Tenemos que mirar al cielo, saber que nuestro socorro viene de lo alto. Bienaventurado aquel que en ti confía. Sabemos que en ti somos más que vencedores. Sabemos que en ti, Señor, hay respuesta. Sabemos, Señor, que si no hubiese sido por tu misericordia, hubiésemos sido consumidos. Pero nunca se apartaron de nosotros tus misericordias. Tú has estado siempre ahí, Señor, extendiéndonos la mano. Siempre has estado para ayudarnos, para decirme estoy aquí. Señor, gracias, porque aún estamos de pie. Señor, gracias, porque tú nunca nos has dejado. Gracias, Señor, porque hay esperanza en ti. Se está esperando que tú cambies el hijo, la hija, el matrimonio, los problemas económicos, la situación que hay en el hogar con el vecino. Se está esperando un milagro y estamos esperando en ti, Señor, porque tú lo puedes hacer. Tú puedes cambiar el panorama, nosotros no lo podemos cambiar. ¿A dónde iremos si no a ti, Señor? ¿A dónde iremos, Señor? Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. No es fácil, ¿verdad?, pararse aquí. Pero estamos aquí en obediencia al Señor. Y verdaderamente, pues, Dios está aquí para ministrarnos. Ya el Señor, ¿verdad?, estuvo hablando a mi vida a través del pasaje que vamos a estar disertando. Siempre que he pasado al frente para ser ministrada, y en muchos momentos por diferentes predicadores, el Señor me ha dicho estas palabras: ¿en qué te he fallado yo? Y verdaderamente Dios no me ha fallado. Dios ha sido conmigo como poderoso gigante. Aún en esa última operación de corazón abierto, que el oncólogo me decía, vamos a empezar la quimioterapia porque eso es cáncer, ya está por el ventrículo del corazón. Y había una masa del pulmón, me dijo, se fue el corazón, no hay que hablar más nada. Y yo le decía, vamos a esperar. Había un pueblo orando. Y cuando abrieron, a pesar de que tuve que pasar por el proceso y tuve en intensivo, cuando chequearon la biopsia era negativa. La gloria para el Señor. El médico no lo podía creer. Me decía, no puede ser. Y le dije, pues Dios lo hizo. Y yo me creo que el doctor que me atiende, ¿verdad?, yo me creo que no me escucha, pero sí me escucha. A veces me mira la boca cuando yo le hablo de Dios. A veces me voltea la cabeza, a veces baja la cabeza. Pero en una ocasión salió una joven de la oficina y me dijo, ¿vio esa joven que salió ahí? Y yo le dije, sí, la vi. Me dijo, ha pasado mucho como usted, pero tiene mucha fe como usted. Yo, pues, me oye, este hombre me oye.
Este hombre está captando lo que yo le digo. La palabra nunca torna atrás vacía. Hace la obra que Dios quiere, no nos podemos callar. Y verdaderamente, ¿verdad? Estamos aquí de pie. Cada día y que los tumores crecen en el pulmón, en los dos pulmones. Cada día hay crecimiento en los exámenes, pero aquí estamos de pie proclamando al Señor y trabajando para el Señor. No nos cansemos de hacer el bien. Tenemos que caminar cada día para hacer lo que el Señor nos mandó a hacer, mientras el día dure. Quizás venga la noche cuando no lo podamos hacer, pero mientras el día dure, vamos a hacer lo que el Señor nos mandó a hacer. Porque Dios ha de decir y ha de hablar la última palabra. Hay un pasaje bien conocido en la Biblia, Segunda de Reyes, capítulo 5, y vamos a leer un texto y vamos a estar hablando de este pasaje, el cual Dios me habló. Segunda de Reyes, capítulo 5. Leemos el verso 1. Gloria al Señor. Dice así la palabra del Señor: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Gloria al Señor. Era un hombre grande, era un hombre que tenía mucho valor, poder, mucha estima delante del rey, pero estaba leproso. Su nombre significa agradable, placentero, mas sin embargo, a pesar de lo que significa su nombre, estaba leproso. Dice que era un hombre guerrero, un hombre que tenía una posición social alta y era respetado por todos. Si buscamos en Levítico las instrucciones sobre la lepra en 13 y 14, en el capítulo 13 y 14, sabemos y nos damos cuenta que había muchas clases, ¿verdad? Varias clases de lepra. Hay algunas que tenían que ser sacados de la sociedad, algunos estaban en cuarentena, algunos estaban por 7 días. Y sabemos, por lo que expresa el pasaje, que Naamán tenía un tipo de lepra que no lo excluía de la sociedad, pero estaba leproso. Había necesidad en este hombre. No importa la posición social que ocupe la persona, llega el momento difícil. Llega el día malo, llega la mala noticia. Yo me encontré en un hospital, una señora que estaba cuidando a un señor de dinero me decía: se puede comer lo que él quiera, pero no puede, porque el cáncer lo tiene en la garganta y no puede comer. Llegó el momento duro, el momento difícil, con el dinero, y no podía pedir lo que quería, porque no podía tragar. Lo importante de todo esto es tener a Dios en nuestras vidas, para nosotros poder pasar al otro lado. Yo no sé cuántas veces llegará a nosotros la mala noticia, cuántas veces nos dirán lo que ha pasado en nuestra familia, pero qué lindo cuando tenemos a Dios, que tenemos un rincón donde hincarnos y decirle: Dios, dame fuerza, o qué vamos a hacer, porque solos no podemos. Y este hombre, con esta necesidad, quizás, ¿verdad?, las escrituras no lo registra, estaba turbado, estaba angustiado, estaba triste, y como la posición que ocupaba era el orgullo que quizás lo tenía más deprimido. Ahora, esta palabra aquí en la Biblia no se registra, pero sabemos que cada persona, ¿verdad?, pasó por momentos como Elías cuando se metió en la cueva. Ahora le decimos depresión, tristeza, angustia.
Dice que este hombre estaba en esta necesidad. Pero qué lindo es el Señor. En ese hogar había una muchacha que había sido llevada cautiva de las bandas armadas y estaba allí en ese hogar trabajando. La mujer destacándose en el trabajo, en la comunidad, en la iglesia, en el vecindario, donde quiera que pueda llegar la mujer cristiana, de lo que podemos hacer, ser luz en medio de las tinieblas. En aquel hogar no había luz, pero aquella muchacha tenía la luz de Cristo. Aquella muchacha estaba prisionera, estaba cautiva, había sido llevada presa, pero estaba en aquel hogar, pero la palabra no estaba presa. Aquella muchacha se dio cuenta que allí había que hacer algo y le dijo a su señora: si mi señor fuera donde está el profeta. ¿Qué seguridad se atrevió? Se atrevió porque muchas veces uno no se atreve a decirle a la persona las cosas porque se le hace uno difícil. Las cosas que Dios pone en el corazón, no vamos a decir lo que uno siente en el corazón, como nos ha enseñado nuestro pastor, porque los sentimientos son, ¿verdad?, traicioneros. Y aquella muchacha estaba allí y no se quedó cruzada de brazos. Muchas veces uno, para manifestarle las cosas, personas que son como uno, hermanos en Cristo, se nos hace tan difícil. Yo tengo ese ministerio con los hogares CREA y yo me acuerdo que a CREA yo invitaba a un grupo de una iglesia y venía una muchacha que estaba a cargo. Usted sabe que estos muchachos están encerrados, vienen trasladados de la prisión y usted sabe que hay que entender unas cosas. Y yo decía, ¿verdad? Tenemos que aprender cómo sentarnos, cómo vestir, porque realmente, ¿verdad?, uno ve la necesidad física que estos muchachos tienen. Tenemos que cuidarnos. Y yo me acuerdo que esta muchacha pues llegaba y yo decía: ay, Dios mío, los muchachos estaban graves, ¿sabes? Una muchacha anchita, tú sabes. Y yo decía: ay, Dios mío, si ella pudiera hacer y ponerse esto, pero no era fácil llegarme a la persona, ¿verdad?, para decírselo. Y realmente pues yo hablé con ella. Yo le encontraba cómo adornar el árbol, ¿sabes? Yo le decía: pues mira, yo, ¿verdad?, ellos están aquí encerrados y tú sabes que estos muchachos, y cuántas cosas yo le dije. Bueno, la muchacha recibió el mensaje y la próxima vez que le tocó el culto me dijo, cuando llegó me dijo: mira, se hizo la falda, hace una falda ancha. Me dijo: mira, para complacerte a ti, porque esta no soy yo. Yo me quedé callada. Yo no le dije nada porque verdaderamente uno tiene a veces, hay momentos que hay que callar. Porque si yo abro la boca, yo no sé, ¿verdad?, qué hubiese pasado. Y yo dije: Señor, solamente tú cambias, verdaderamente. Enséñala a ella lo que, muéstrale, capacítala, lo que yo le expliqué a ella. Porque vi la movida, ¿verdad?, entre los muchachos, me di cuenta, y mi hermana también se dio cuenta de lo que estaba pasando. Y esto, si no se hace fácil a veces, llevarle el mensaje a uno como de nosotros así, cuánto no más al líder, cuánto no más al jefe. Antes era el patrón, el grande. Y esta muchacha, por la seguridad que tenía, el conocimiento que tenía de Dios, dijo: si mi Señor fuera donde el profeta. Hay que tener
seguridad. Y hay que saber en quién hemos creído. Y esta muchacha se expresó de esta manera. Yo buscaba sobre la institución social de la esclavitud. Dice que autoriza a disponer incondicionalmente de la vida. El esclavo extranjero podía ser capturado en una guerra, era comprado a los mercaderes y el patrón podía hacer lo que quisiera, incluso herirlo con palos. En el tiempo de antes era así. Ahora no, ahora es la muchacha que me limpia la casa. Ahora es la empleada doméstica. Ahora es el personal de mantenimiento. Pero antes era la esclava, la sierva, la prisionera. Mi hermana hace muchos años que trabaja con una familia, trabajó primero con la mamá, la nena tenía 7 años. Luego mi hermana se fue a trabajar 20 años para una cafetería y ahí pues no los volvió a ver. Cuando termina y cierran la cafetería, mi hermana la llama, ya la muchacha se había casado y le dice: ay, por favor, Sofía, yo quiero que tú te vengas a trabajar conmigo. Y mi hermana le ha criado un niño que ya tiene 7 años. Esa gente con mi hermana le dan en la llave del apartamento de playa, el Rincón, para que se vaya para allá con su esposo. Mi hermana pasó por una crisis, el cual mi hermana le sirve al Señor, pero no estamos exentos, ¿sabe? Aún dentro de la iglesia. Mi hermana pasó por una crisis que cayó en Capestrano. Y nosotros oramos a Dios. Yo dije, pues mi hermana perdió el trabajito porque la muchacha no le va a dedicar otra vez nene de 7 años. Y qué lindo es Dios, ¿verdad? Qué lindo es el Señor. Cuando mi hermana salió con sus medicamentos, volvió al trabajo y la muchacha le compró un bizcocho al nene que decía: bienvenida. Y mi hermana lloró de la emoción. Ella también pensó que las puertas se le habían cerrado. La muchacha decía, no era como en aquel tiempo, le decía al esposo: ¿cuánto más hay que dar? Yo te hago un cheque para pagar lo que falte, para que pagues allá el hospital. Pero eso lo hace Dios. Eso lo hace Dios. Nosotros estábamos preocupados quién iba a remover la piedra y ya la piedra había sido removida. La muchacha esperaba a mi hermana con ansias, la abrazó. Que mucho nos falta a veces, ¿verdad, hermano? Que a veces desechamos a las personas por X o Y razón. Decimos, esta persona no sirve. Pero qué lindo que esa muchacha que no le sirve a Dios recibió a mi hermana con bombas y platillos. Y mi hermana tuvo que llorar y volver a abrazar al niño. Y allí está mi hermana en la casa de la muchacha. Porque es una más de la familia. No se trataba como antes, que eran esclavas. Más limitada estaba esa muchacha para poder comunicar algo. Esta muchacha quizás no tenía escuela, no tenía instituto, no tenía capacitación para expresar lo que estaba expresando, pero sí había un mensaje de seguridad en Dios. Y sabía que ese mensaje iba a llegar. Ahora tenemos cursos de capacitación, ahora tenemos tantas cosas y nos limitamos para dar lo que el Señor nos ha dado. Para dar de gracia por lo que de gracia hemos recibido. Ahora no sabemos cómo vamos a decirle al que está más arriba que si esto está mal o esto es lo que hay que hacer, porque nos limitamos. No sabemos cómo lo vamos a hacer. Pero aquella muchacha no se hizo esperar ante la necesidad de aquel hogar. Aquella muchacha se paró firme y enseguida
emprendieron camino, buscaron cartas. Las cartas no son de ahora nada más, eso viene desde antes. Yo lo llamo como un padrinaje, ¿verdad que sí? Que uno lleva una carta y enseguida te pasan, te mandó fulano. Y ahí llevaba cartas Naamán, donde el rey de Israel, para que lo atendiera con mucha solicitud, lo atendiera con mucha, ¿verdad?, preferencia. Pero aquí viene, ¿verdad?, que muchas veces vamos al lugar equivocado. Ella lo mandó donde el profeta, el hombre de Dios. Ahí fue que Dios le mandó, donde el profeta. Y él fue al rey. No era donde el rey. Si mi Señor fuera donde el profeta, donde el varón de Dios, quedará sano. ¿A dónde hemos ido nosotros? A veces vamos donde la vecina que no le sirve a Dios a pedir consejo. Y le contamos el problema y ese es su punto de vista. Y nos dice, pues mira, tú hago esto. Y tú hago lo otro. Pero acuérdese que esa no le sirve a Dios. La compañera de trabajo que usted le contó también la situación, no le sirve a Dios. Vamos al lugar equivocado. Vamos donde no tenemos que ir. Y verdaderamente, ¿verdad?, aquel hombre se dirigió al rey. Cuando él recibe estas cartas, dice la palabra, registra, que él rasgó sus vestidos. Él rasgó sus vestidos en algo simbólico, algo de enojo, porque verdaderamente él no decía, yo no puedo dar vida, yo no puedo dar muerte, yo no tengo ese poder. Y le dio coraje. Él creía que detrás de todo aquello había un conflicto bélico. Y que venía Naamán con otro, ¿verdad?, con otra intuición. Y verdaderamente él quería llegar al rey, pero el rey no sabía lo que iba a hacer. Dice que rasgar las vestiduras es una oportunidad de alivio psicológico que le permite al deudo expresar su enojo, expresar su dolor. Y por eso antes se rasgaban las vestiduras. Ante esta visita, el rey rasgó su vestidura en una forma de enojo, porque él no tenía potestad para dar vida, ni para quitarla. Y él se enojó. ¿A dónde hemos ido nosotros en diferentes momentos? Y dice que en ese momento, ¿verdad?, el profeta se entera de que el rey había rasgado sus vestiduras. Dijo, mándalo para acá, para que él sepa que hay profeta en Israel, para que él sepa que hay alguien que puede orarse en la brecha y clamar por él. ¿Qué falta hacen los hombres de Dios en este tiempo? ¿Qué falta hace que nos pongamos en la brecha para interceder, para clamar, para pedirle a Dios por esa vida? Nos esperan, hermana, en los hogares que hay necesidad. Espera a la hermana la llamada para hacer que le hagas una oración. Pero muchas veces no nos paramos en la brecha y hay necesidad de que lo hagamos. Y dice que lo mandó a buscar. Mándalo acá para que sepa que hay profeta en Israel.
Él llega y cuando llega allí cree que lo van a recibir con pleitesía, con bombas y platillos, pero ¿qué hace el profeta? Le manda al criado con el mensaje. Había un muchacho en una ocasión que me quería dar un concierto en CREA y me dice: hermana, yo necesito una tarima y necesito efecto de luces y necesito un sonido pero bien potente. Y dije: ¿dónde yo voy a conseguir todo eso? Y yo dije: si aquí no hace falta eso de efecto de luces, si lo que hace falta es el amor y el poder de Dios. Y dice: no, es que yo no puedo dar ese concierto si no hay efecto de luces. Yo no puedo dar ese concierto si no hay un equipo potente. Ay, que le consiguiera un maestro de ceremonia para que lo anunciara. Yo dije: este lo que quiere es como nada más que se le rindiera pleitesía. Y poseía, ¿sabes? Era un hombre grande que tenía, ¿verdad?, poder, dinero, pero en ese momento tenía que enterrar su orgullo. Cuando le manda el criado, le dice que se sumerja 7 veces en el Jordán. El hombre amado. Aquí hay varias enseñanzas en estos pasajes, ¿verdad? La muchacha que ante las circunstancias que la rodean habla de Dios, no se limita. Y no importa la persona que sea, quizás podía ser la persona más pequeña que hubiera en la casa, pero era la persona más alta, que era el patrón. Pero en ese momento dice la palabra, ¿verdad?, que él se enojó en gran manera, porque él creía que lo iba a recibir, que lo iba a, de ahora lo voy a sanar, inmediatamente iba a quedar sano. Hay algo que nosotros siempre tenemos que hacer, que nos toca hacer a nosotros. No todo lo va a hacer el Señor, hay una parte que nos corresponde. Le dijo: vete y sumérgete en el Jordán. Porque él se enoja, porque el río Jordán era sucio, tenía lodo. Y él se expresa y dice que Habana y Farfar son ríos más limpios, no es donde nosotros querramos. Yo le dije al Señor en una ocasión: ay Señor, ¿por qué me mandaste a CREA? Y no me mandaste allá a otros programas cristianos que los levantan a orar y a ayunar y hay un seguimiento. Y allí lo que hay es una terapia. Señor, ¿por qué no me mandaste allí? Yo les pude, ¿verdad?, cambiando, eran ríos más limpios. Pero el Señor quiso que fuera allí. El Señor quiso que fuera Naamán al Jordán, donde era sucio, donde había lodo, donde el Señor quería que fuera. Hay cosas que no están en nuestra agenda, pero están en la agenda de Dios, en el programa de Dios. Y Dios lo hace, ¿verdad?, para que nosotros crezcamos. En una ocasión, yo pertenecía a la iglesia del Movimiento Misionero Mundial y estaba la hermana Rebeca de Ortiz al frente y decía: necesito una persona que se haga cargo del nursery, que sepa, una persona que sepa, una persona que bregue con los niños. Y yo, bajita, así, bajita, yo le decía: Señor, que no sea yo, ¿sabes? Que no sea yo. Y empecé a orar: Señor, que no sea yo. Y volví, y una persona que se haga cargo y haga un programa. Y yo: ay Señor, que no sea yo, que no sea yo, Señor. Cuando la hermana Rebeca dice: hermana Pilar, ¿puede? Ah, sí, puedo. ¿Qué le iba a decir? Si le estaba pidiendo al Señor en una comunión íntima que no fuera yo.
Pero allí me metí en el nursery a cambiarle los pampers a los nenes, porque yo decía, si las mamás son las que tienen los nenes, ya los míos están grandes, que los atiendan ellas. Pero en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Allí fui yo al nursery y yo decía, yo veía, porque había un cristal que se veía el culto, y yo decía, allí están las mamás gozándose y yo aquí en el nursery. Pero qué lindo cuando tú obedeces. Después del nursery fui a varios, ¿verdad?, departamentos de escuela bíblica y tuve al frente la gloria para Dios y pude crecer y pude hacer lo que el Señor puso en mis manos. Muchas veces queremos empezar por lo alto. Muchas veces queremos, ¿verdad?, estar en lo alto, y Dios no quiere eso. Dios quiere que aprendamos para capacitarnos. Una de las cosas que tenía que hacer Naamán era quitarse el uniforme. Qué difícil se nos hace quitarnos el uniforme. Tenía que quitarse sus galas, sus galones, sus distintivos del uniforme. Se lo tenía que quitar. Yo no quería ir al nursery porque no me quería quitar el uniforme. Muchas veces no recibimos la bendición de Dios porque no nos queremos quitar el uniforme. El uniforme te distingue, el uniforme es un distintivo, pero a veces hay que quitárselo. Hay personas que no reciben la bendición porque se meten con todo y el uniforme. Él se lo tuvo que quitar. Habían unos hombres, unos siervos que él se llevó, que es una de las enseñanzas también en este pasaje, que convencieron a Naamán para que se metiera en el Jordán, porque iba a quedar sano, había recompensa. Y yo le quiero decir que con todo el mundo no podemos caminar, porque hay personas que le dañan el programa. Pero estos hombres eran sabios, eran entendidos, eran pacificadores. Si llega a ser en otro momento, dice, no, muchachos, si tú te tenías que dar reconocimiento, tenía que salir, no vayas para ningún sitio, que hasta que él no salga a recibirte, no te metas allí. Pero qué lindo aquellos hombres, ¿verdad?, que dijeron, ve y métete, porque mira, vas a quedar restaurado, vas a quedar limpio. Que pagar el precio, hermano. Sabemos que Cristo pagó el precio, pero pasamos por unos procesos que tenemos que hacerlo para ver la gloria de Dios. Y no queremos hacerlo. Las cosas cuestan. Yo a veces andaba con una hermana, ¿verdad?, haciendo visitas en los hospitales, y yo decía, mira, hay que orar bajito. Pero la hermana me oraba bien alto, se emocionaba. Y yo dije, no se puede, porque si íbamos a intensivos, habían otros enfermos y profesan otra religión y tenemos que ser entendidos, porque el Señor oye la oración. Y hay veces que tenemos que saber con quién andamos, con quién caminamos. Porque el mismo Jesús, cuando iba a hacer los milagros, no cogía a todo el mundo. Escogía para hacer el milagro, porque cualquier persona le daña el programa. A veces se expresa algo que no se tuvo que expresar. Hizo una pregunta que no tenía que hacer. Y uno no sabe qué hacer porque ya está ahí, ya está ahí. Yo una vez llevé, cuando trabajaba acá en las Américas, a tiempo completo como capellán, el proyecto que ahora está María Esther trabajando en el área espiritual, y llevé un proyecto de pacientes con SIDA. Pues, ¿qué me dijo el predicador? Ahora la gente se está muriendo de SIDA, porque esta es la plaga de los últimos días. Ay, bendito, yo no necesitaba que me hicieran esto aquí.
Ellos estaban peleando con el problema de la muerte. Tantas cosas que hay que decir del Señor, que podían, ¿verdad? Allí Dios me permitió trabajar con estos pacientes a tiempo completo. Yo me acuerdo que yo iba al hospital y dejaba el carro allí en las Américas y me iba a pie a Centro Médico a visitarlo. Y me decían, en el ward de SIDA, me decían la pastora de CREA. Yo, mire, yo no soy pastora. Sí, bueno, me decían así. Y entonces llegaba y me decía la vida, mire, ore por mí, porque yo creo que yo me estoy yendo y quiero reconciliarme con Dios porque ya, ¿verdad? Estoy en lo último. Y allí hacíamos una oración de fe y ellos repetían la oración. Y al otro día me decía el director, mire hermana, venga, que falleció, que murió fulano. Yo le decía, no murió, no, sí llamó la enfermera. Yo decía, no, pasó de muerte a vida. Porque ayer cuando yo fui, él se reconcilió con el Señor. Ayer hizo profesión de fe. Y estando yo trabajando, hermanos, en ese lugar, fue cuando me detectaron aquella masa en mi vientre. Y en el 91, y fue cuando me dijeron que tenía un sarcoma de endometrio, que tenía que ser operada. Yo me acuerdo que le dije, Señor, ¿por qué esto ahora? Señor, me salgo soñando que estoy en el hogar, sentada en un murito. Llega la guagua, el vehículo del hogar, y me mata. En el incidente, la guagua me mata en lo que yo vi. Pero ahí los muchachos de allí del hogar CREA, veo en el sueño que me rodean y oran por mí. Y yo quedé sentada en la cama en casa. Aquel golpe era para muertes. Yo me acuerdo que hablaba con mi pastor, con hermano Moisés, y me decía, es que tú estás en la misma puerta del infierno, diciéndole a la vida, para acá sí, para acá no. Y verdaderamente, ¿verdad? Así estaba. Me acuerdo que un joven me dijo un día, que vino de España, me dijo, hermana, yo lo que quiero es hablar con un sacerdote. Y yo le dije, pues está bien, yo te lo consigo. Fui al párroco de la iglesia, por allí donde yo vivía, a tocarle la puerta y le dije, mira, hay un joven que vino de España, es católico y quiere hablar con un párroco, con usted, con un sacerdote. Me dijo, pues yo voy, hicimos la cita. Así se gana la gente. Aquel muchacho yo me lo gané para Dios. Si yo me opongo, pierdo esa vida. Si yo me viro en contra, yo lo abracé, le dije, yo te voy a conseguir el sacerdote. Porque verdaderamente estamos en una institución que es ecuménica y tenemos que entender muchas cosas. No podemos ir allí a hablar de religión, porque no lo ganamos. Hablarle del amor de Dios y hacerle el llamado se puede hacer. Hay tantas cosas que decir, que no perder el tiempo en decir, hablar de otras cosas en religión, porque no ganamos nada. Pude ganar allí muchas vidas para Dios, pero hay que ser entendido. Hay que pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Hay que amarlos. Hay que verdaderamente ayudarlos. Y yo le digo que muchas veces partía, ¿verdad? Algunos, y yo le decía al director, vamos a ir donde la familia. Me decía, no, porque es lejos, y no sé, qué sé yo, y no hay vehículo. Yo decía, pues yo voy en mi carro. Dame 3 o 4 muchachos que vamos. Recogí allí para una corona entre los empleados, hasta los mismos muchachos aportaban. Y Dios usa a quien Él quiere, pero Julito Lalatú me dejaba las coronas bien baratas, coronas bien caras, preciosas. Y dije, esto es lo que tengo, esto es lo que recogí. Me decía, no hay problema. Le echaba en el carro, nos íbamos a dar consuelo.
por cuanto perdí un hijo, le podía decir esas vidas de 11 años en un accidente, por ahí yo pasé, y si yo pude, usted puede. Amén. Si Dios me dio consuelo y yo estoy aquí, es porque yo pude pasar al otro lado. Y Dios le imparte consuelo hoy, porque a veces te dicen, tú no sabes lo que es esto. Y yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es perder un hijo. Y ante una noticia repentina que tú verdaderamente, ¿verdad?, no lo esperas, aunque Dios me había dado varias revelaciones, había visto el accidente, y siempre le decía al niño, cuidado al cruzar, y me decía, yo sé cruzar, mami, porque yo soy grande, y siempre me contestaba de esa manera. Llegó el día difícil, llegó la noticia. Yo le puedo contar de todas las cosas adversas que llegan a la vida, pero sé contarle también que Dios consuela en medio de la aflicción. Que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. La gente me decía en la funeraria, Pilar, ¿qué tú tomaste? Yo, nada. ¿Qué voy a tomar? No, pero dime, porque es que tú brillas, tu rostro brilla, tú tienes una paz. Y yo dije, pues yo no he tomado nada, pero me acordé de una oración que yo hice. Me puse de pie ante la noticia y le dije, Señor, ayúdame, porque sola no voy a poder. Pedí ayuda. Clamé a Dios y Él me oyó. Y Él me dio fuerzas para enfrentar aquel momento y ver el niño en aquel ataúd, que lo había mandado sano con la ropita a mi hija, tenía 13 años, para casa de los abuelos. He pasado por momentos de estrechez y necesidad, pero he visto la mano obrando, de Dios obrando. Quiero decirte que en una ocasión yo vivía en un residencial y yo quería y necesitaba irme a estudiar. Y mi mamá pues me tenía que cuidar los nenes. Y vivía en otro residencial y con una trabajadora social que me estaba ayudando para el traslado, para que me lo dieran rápido. Pero me acuerdo que cuando fuimos donde la administradora del proyecto, donde vivía mi mamá, donde yo quería mudarme, yo tenía 2 niños, ameritaba 2 cuartos, y yo me acuerdo que ella me dijo, usted amerita 2 cuartos, pero es 1 lo que yo le voy a dar. Y yo dije, sí, ¿por qué 1? Ah, porque 1 es lo que le voy a dar, porque aquí hay gente esperando hace tiempo. Y yo, pues, está bien. Me fui a casa a orar y le dije, Señor, mira que me quiere dar 1 cuarto y no me caben las cosas. ¿Qué yo voy a hacer? Pasó el tiempo y volví a donde ella y le decía, ¿apareció algo? Yo, no ha aparecido nada, pero acuérdese que lo que le voy a dar es 1 cuarto nada más. Está bien. La trabajadora social que me estaba ayudando me decía, pues cógelo, dile que sí, porque después ya te cambia y qué sé yo. Llegó el día de que había aparecido el apartamento de 1 cuarto. Yo no había recogido nada. Yo me senté en un sillón en casa y dije, Señor, no he recogido nada y mañana tengo que buscar la llave para 1 cuarto. Estas cosas que hace Dios que uno no las entiende, ¿sabes? Y esto pasa mucho en los residenciales. Por la noche Dios movió a una familia y me invadió el apartamento. Ya no tenía excusa, qué bueno. Cuando ella me manda a buscar me dice, ya debes saber por tu familia que te invadieron el apartamento. Sí, yo lo sé. Estoy bien contenta, ¿sabes? Yo pude cantar, yo tengo un gozo en mi alma. Porque ya no le podía decir que no, ¿verdad? Que no lo iba a coger. Y pasó 2 semanas más, yo orando al Señor, cuando aparece 1 de 3. Ahora es que ameritaba 1 de 2 y no el de 3.
Yo me acuerdo que yo me quedé en la oficina y dije, déjame ver, me dijo ella, ¿quién se muda para el de 2 y para el de 3 y te deja el de 2? Pues se tiró bajo la lluvia, me acuerdo, con una sombrilla, y yo me quedé en meditación en la oficina. Cuando ella mira para atrás me dice, mira muchacha, coge el de 3 y te va a hacer falta después. Me quería dar 1 y me tuvo que dar 3. Porque eso lo hace Dios. Eso lo hace la oración. Así que vemos a Naamán que decide meterse a las aguas. No eran 2 veces. A veces queremos hacer las cosas como nosotros queramos. Eran 7 veces. Que iba a ser restaurado y iba a ser limpio. Y nos quedamos en que se tenía que quitar el uniforme. Cuando salió, ¿verdad? Dice que su piel era como la de un niño restaurado. Quedó limpio. En la obediencia hay bendición. En la obediencia hay victoria. En la obediencia vemos la gloria de Dios. Porque Él hizo, aunque no lo quería hacer, como yo no quería llegar a creer, ¿sabes? Yo los miraba a través de la vena de decir con fe y decía, mira, vente los nenes, échese en acá que los de crea deben estar por ahí escondidos. Yo caminaba bien, no tenía carro, caminaba por un camino para llegar a un colmado y los miraba a través de la verja de circunferencia. Prejuicio que tenemos nosotros los cristianos, que tenemos que derribarlo. Amén. Mi alma te alaba y mi alma te bendice. Cosas que nosotros tenemos que quitarlas de nuestras vidas, que nos impiden llegar al pecador. Hay que hacer como el policía que oró por el deambulante. No se nos hace fácil muchas veces por el mal olor, ¿verdad? Y que nos pueda pasar, pero hay que quitar esos temores hasta que el día que llegué allí donde el Señor me confirmó que era el lugar donde Él me estaba llamando. Comprendí que había una necesidad, comprendí que hacía falta gente que ayudara, que sembrara la palabra, que aunque no veía lo que estaba haciendo, pero es echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo verás. ¿Cuántas vidas he encontrado a través del tiempo? Hermana Pilar, yo, ¿te acuerdas de mí? Ellos son muchos y yo una. Me decía, me convertí al Señor. De los que no querían entrar al culto, de los que no estaban reacios. Mire, mi esposa también, ella es mi esposa, ella le sirve al Señor y los nenes. Estamos yendo a tal iglesia. Después han ido ellos, los he invitado a las iglesias y han ido a predicar al hogar Cree y han dicho, ahí donde tú estás sentado, me sentaba yo cuando la hermana traía las terapias espirituales. Y ahora estoy aquí, sirviéndole al Señor, entendiendo que la palabra no torna atrás vacía, hace la obra que Dios quiere. Así que Naamán recibió bendición en esa obediencia. Naamán se dio cuenta que verdaderamente cuando obedecemos a Dios podemos tener victoria. No conocía a Dios, pero Dios tenía un plan. Los planes de Dios no los entendemos. Nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios ni nuestros caminos, los caminos del Señor. Dios nos traza un camino. A veces nosotros, yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Tengo una dificultad, una situación, y le trazo al Señor un camino, por dónde se va a meter y por dónde va a salir. Señor, haz esto. Mira que cuando llegue esto y cuando llegue la persona a orar, la persona levante la mano. No. El Señor hace como Él quiere. A veces la persona está en un sitio y ahí Dios le habló. En el patio, en el jardín, donde Dios quiera. Pero a veces vivimos trazándole un camino al Señor. Y eso no es lo que el Señor quiere. Así que esa es la otra enseñanza, la obediencia. Y sabemos, ¿verdad?, que al meterse en ese
río quedó limpio. Yo quisiera, ¿verdad?, que nosotros pudiéramos entender esto en esta mañana. Pudiéramos entender que aunque no querramos, a veces decimos, me dieron este puesto y yo no quería, pero estoy ahí. Pero en eso hay bendición, cuando hacemos lo que el Señor nos mandó a hacer. Vamos a ver que dice que entre nosotros hay muchos reyes del Señor que rasgan sus vestiduras. No saben lo que van a hacer, no saben qué rumbo tomar, porque rasgan sus vestiduras. El rey en un momento dado no supo qué iba a hacer. Si alguien tiene poder para atar y desatar, somos nosotros, porque somos parte de la iglesia del Señor y nos ha sido delegada la autoridad de Dios. No nos quedemos rasgando nuestra vestidura, sin rumbo, sin dirección. Nosotros tenemos el poder que Dios nos ha dado. Tenemos que ser valientes. Tenemos que echar mano a la bendición. Así que en esta mañana aprendemos de esta niña y la circunstancia que estaba, esta muchacha habló de Dios. Naamán fue obediente a lo que Dios le mandó a hacer. Los siervos fueron pacificadores, dieron el buen consejo para que él pudiera ser, abonaron para que él pudiera recibir la bendición. Nosotros podemos ser pacificadores. Nosotros tenemos que ser sabios y entendidos. Así que en esta mañana aprendamos la lección. Que Dios nos ayude. Oramos al Señor. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta palabra, Señor amado. Ayúdanos, Señor, que nos podamos quitar el uniforme cuando nos tengamos que quitar la apariencia de lo que somos, Señor, para que tú puedas obrar en nuestras vidas, para que tú te puedas glorificar, Señor amado. Podamos ser sabios, dar el consejo sabio en el momento dado. Podamos proclamar tu palabra, Señor, cuando haga falta. Que no nos quedemos callados, sino que podamos decir que tú eres la respuesta para la situación y el problema. Ayúdanos cada día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.